tothom. Bueno, això és, la vista des d'aquí és espectacular. Ens sap molt de greu a la gent que ha quedat avui de peu. És evident que el moment que vivim, que està passant Catalunya en un moment que vivim amb una transcendència i amb una passió que fa que persones com les que avui hem convidat aquí, el Foment Martinenc, tinguin aquesta capacitat de convocatòria, i és normal perquè el poble català té moltes preguntes i ens interessa molt saber aquelles persones que ens en poden respondre alguna, potser no totes, però les intentarem fer. La gent que estava aquí, mentre esperava, hi havia l'opció d'escriure algunes preguntes que jo em llegiré i intentaré fer-li. Si hi ha algú que vol fer-ho i té un paper i un boli, jo aquí tinc un boli, doncs ens pot fer arribar alguna pregunta i un cop... Allà en veig una, perfecta. No sé si algú les anirà recollint i quan fem aquesta petita xerrada llegirem les preguntes de tothom. Gonzalo Boye, advocat, una persona que no necessita presentació pràcticament, ara mateix no para de viatjar constantment, perquè com sabeu representa, està defensant i està fent sobretot estratègia amb els nostres polítics a l'exili, començant pel Carles Puigdemont, el president legítim, a l'exili, i a més acaba de treure aquest llibre que veig que hi ha gent que ja l'ha anat adquirint, molt bé, segurament serà una dels llibres més venuts aquest Sant Jordi, o un dels que van arribant preguntes, que es diu Ahí lo dejo, on explica una mica, és com una mena de... Va molt bé aquest llibre per situar-te, posar totes algunes peces de puzzle al seu lloc per arribar fins on hem arribat i sobretot com ell ha aparegut a l'escena del procés i com de passar a ser un desconegut, com ell mateix explicava pels polítics, va passar a ser una peça clau i avalat sobretot a l'inici per Jaume Asens, que va ser qui el va recomanar, i després Toni Comín va ser el primer en confiar en ell i finalment justament amb altres advocats com Jaume Socovillas estan fent aquesta defensa. Gonzalo Boye, muy buena tarde. Hola, buenas tardes. En primer lugar quería hacer dos cosas. Una, agradecerle a Rosario que me haya invitado, y la otra, pedirle a todos y a todas disculpas porque a la tercera va la vencida. Pero muchas veces la agenda no da más de sí y de repente hay incendios que hay que ir a apagar y a veces el presidente y el resto de los exiliados, pues hay situaciones que son complejas, toca salir y toca salir. Entonces muchas veces me quedo con las ganas de hacer cosas, pero bueno, las prioridades están claras. Es una prioridad venir, pero créanme que ha costado muchísimo llegar aquí. Hasta el taxista no sabía. Sí, a la tercera la vençuda. Comencem. Això serà una mica serà un pregunta-respuesta, però puedes decir lo que te dé la gana, totalment. ¿Tú te leíste el libro? ¿Te leíste el libro? Yo me he leído casi buenas partes del libro. ¿Cómo se llama el perro? El perro sale, sí que sale el perro. Sí, y sale como 3 o 4 veces. Ya, pero yo quiero saber si te lo leíste, ya pruebas la lengua. Es la clave, es la clave. El perro verde, ¿no? ¿Cómo se llama? No, ese soy yo, el perro verde soy yo. ¿Cómo? Ahí hay alguien que sí se lo ha leído, efectivamente. Sí, y sale como 3 o 4 veces, que lo sé. Lili es muy importante, sobre todo en las madrugadas. Exacte. Escolta, primera notícia, Gonzalo. Avui hem sabut que a Europa hi anirà el Carles Puigdemont, número 2 al Comín, també hi haurà la Ponsatí. Tu que els veus, com estan els polítics? Estan animats? Com ho porten això? Tu que els veus cada dia, molt habitualment. A ver, yo hablo prácticamente a diario, si no a diario, con casi todos ellos. Y cuando no hablo con uno, hablo con la otra y así. Yo los veo muy animados, muy convencidos del papel que están jugando y del que tienen todavía que jugar, y evidentemente las elecciones europeas es parte de la actividad que tienen necesariamente que desplegar, y yo creo que eso está bien. Es decir, yo no entro en las decisiones políticas de ellos. Nosotros en diciembre ya dijimos esto se puede desde el punto de vista jurídico, y ahora lo han hecho público, un tema que además tiene toda la lógica. Es decir,
van todos en la lista, van de los dos partidos, como tiene que ser, y yo creo que eso es importante, ¿no? I la batalla sigue afuera más todavía, no? Sí, sí, jo em referia una mica més que ens puguis explicar, no? Que tu que parles diàriament amb ells. És les sensacions que et donen. Estan forts, animats, hi ha ganes Sí, sin duda. O sea, Comín siempre tarde, pero... Es que, a ver, Comín y puntualidad son conceptos incompatibles, pero evidentemente están muy fuertes. O sea, a ver, son personas fuertes, son personas convencidas y además están muy entregados a lo que están haciendo, y sobre todo que ahora vienen 2 citas electorales importantes en las cuales ellos tienen un convencimiento claro que hay que dar una respuesta política clara, es decir, tienen que la gente tiene que salir a votarle. Yo siempre digo lo mismo, me lo han preguntado muchas veces, todo este rollo de la inmunidad. Yo digo, si el problema no es legal, eso ya está resuelto. Este es un problema de si tienen los votos para llegar o no los tienen. Eso es todo. Aquí és on vaig. És a dir, el que ens estàs dient és que si són escollits podran tornar a l'estat espanyol, que no seran detinguts. Això és així, eh? Lo que yo digo es que ellos van a tener la inmunidad y el Estado español tendrá que valorar dónde quiere ponerse a nivel de la legalidad de la Unión Europea. Pero estamos hablando de personas valientes, personas serenas, personas responsables y personas que tienen un compromiso y un papel histórico y lo tienen que jugar y ya está. O sea, desde el punto de vista jurídico, a las 48 horas de ser elegidos, si son elegidos, ellos contarán con la inmunidad y, a ver, te pongo un ejemplo. Sí. No puedes conducir bajo los efectos del alcohol, pero tú ya verás si quieres conducir bajo los efectos del alcohol. Ahí hay una prohibición expresa que prohíbe, valga la redundancia, no respetar la inmunidad. Ellos ya sabrán lo que quieren hacer, pero la inmunidad la tendrán. I si, coneixem com és Espanya, no? Pels seus perrots els detenen igualment, què passarà? Bueno, nosotros ahí se lo vamos a explicar de una forma que no les va a gustar. Y ahí lo dejas. O no se puede... Es que no puedo explicarlo porque después, imagínate, si el otro día le hacen 2 preguntas de nada y se puso histórico, imagínate si lo explico cómo se pondría Borrell. O sea, hay que tener cuidado con estas cosas. El hombre ya no está en condiciones de llevarse susto todos los días, entonces vamos a medir un poco lo que decimos, ¿no? Les coses que puguis explicar, perquè sí que tenim molta feina, molts papers sobre la taula, heu recollit molta informació, però hi ha una de les coses que es parla i és que es diu que l'estat espanyol destina fons per espiar a Puigdemont, va haver-hi el tema de la baliza famosa. Tot això, fins a quin punt? O sigui, ja... Ell surt per la porta de Waterloo, allà a la Casa de la República, hi ha alguns prismàtics. No, yo creo que te estás confundiendo. Yo no he dicho que el Estado español destine fondos para espiar al presidente Puigdemont. No, yo pregunto. Yo tengo otra teoría. En Bélgica existe una investigación que está bastante avanzada. Sí. Sabemos que ha habido un espionaje. Hay cosas que la ley belga nos prohíbe decir, pero mi opinión es que no es una cuestión como tal del Estado. Yo creo que el tiempo pondrá las cosas bien en su sitio. ¿Que ha sido espiado? Sin duda que ha sido espiado. Es decir, hay una cosa así y otra cosa así, que bueno, que estaban en el coche. O sea, no cabe duda y que esas cosas transmitían su ubicación. Ahora, sin perjuicio de eso, bueno, el seguimiento hemos tenido todos. O sea, que yo no creo que eso sea nuevo. Lo hemos tenido en Bélgica y lo hemos tenido en todos lados. ¿Pero eso es legal o no? Bueno, habría que preguntárselo a los belgas. Si es legal que un extranjero, no sé, yo me imagino, si un belga se pone a seguirme por Madrid, pues igual a la gente de Madrid les cabrea, ¿no? Pues imagínense al revés. Pero hemos tenido situaciones hasta divertidas, o sea, un periodista de La Vanguardia escribió una columna porque un día estábamos cerca de la estación central y el presidente había ido a un acto y yo llegaba tarde por culpa del de siempre. Claro, yo suelo ser muy puntual, pero venía con ese señor que ahora es candidato y que nunca llega a la hora. Y nos sentamos en una terraza, en pleno invierno, y había un señor que se sienta, la terraza estaba vacía, nosotros estábamos aquí y él estaba ahí.
Claro, yo le digo, este tío es raro, y me dicen, sí. Bueno, cuando pedimos la siguiente ronda, yo le digo, perdona, ¿tú también quieres cerveza? Y él dice, no. Y se quedó así todo cortado. Y claro, había un periodista de La Vanguardia que relata eso, porque él estaba ahí cuando le digo, este tío nos está siguiendo. Y dice, no será paranoia. Y claro, en Bruselas, en un sitio no muy turístico, una terraza vacía y un tío que uno le ofrece cerveza y le contesta perfectamente que no la quiere en castellano, porque no había que ser muy listo, ¿no? Pero sí, el presidente, claro, que tratan de cumplir. Y entra dentro de la lógica, ¿no? Veig, ara estic llegint algunes preguntes, anirem esclant les que jo tenia preparat. Perdoni un segon. El seu micròfon se sent perfecte, vostè se l'entén perfectament. A mi? A vostè. I al Gonzalo no? Pues lo cambiamos porque... Sí funciona. ¿Este funciona? Vale. ¿No? Ahora sí. Ahí sí. Tendrás que acercarte mucho. Ara, en canvi, jo sóc aquí el maestro. Molt bé. Veig que hi ha moltes preguntes. N'he vist 3 que són la mateixa, que ja te la faig, d'acord? Diu, per què els partits... No és tant temes legals, sinó que és la teva opinió sobre un tema polític, però veig que n'hi ha 3 que són la mateixa. Per què els partits polítics no van units a les diverses eleccions? La verdad que no suelo pronunciarme en temas políticos, pero el presidente Puigdemont ofreció a Oriol Junqueras que fuera cabeza de lista en la europea y que él se ponía en segundo lugar. Es lo que yo he entendido. No entro en temas políticos porque creo que eso me resta objetividad a la hora de ver los temas legales, pero sí creo que hay una cuestión práctica. Uno dispara de la trinchera para afuera y no dentro de la trinchera, porque eso es un mal negocio, ¿no? El judici, a mi se'm sent molt més ara, no? El canviem? Ahora sí. La cuestión de colocarlo bien. Ara jo m'aproparé molt. El judici que estem vivint a Madrid, al Tribunal Suprem, està carregat d'irregularitats i coses a vegades incomprensibles, com és el tema que no deixin ensenyar els vídeos dels testimonis per poder contrastar el que diuen, o, per exemple, una de les grosses és que hi ha 2 membres de la sala que estan jutjant que també formen part de la JEC, de la Junta Electoral Central. Fins a quin punt això podria permetre impugnar el judici? Bueno, yo creo que es un cúmulo de cosas. Es decir, si aislamos una cosa, probablemente le podremos encontrar explicaciones. O 2, o 3, pero cuando uno va el acumulado, lo único que refleja es que no es un juicio justo, que no es un juicio en el que haya un tribunal imparcial, que no es un juicio en el que se está respetando el derecho de defensa. Yo el otro día estaba leyendo un hilo de tuit entre 2 jueces, y que ellos decían, bueno, lo mejor es hacer la interpretación literal del artículo 708, y por eso está bien que Marchena no permita lo de los vídeos. Claro, pero es que ese artículo es de 1888 y nunca ha sido modificado. Y entre tanto, ha habido un pacto de derechos civiles y políticos, una declaración universal de derechos humanos, un convenio europeo de derechos humanos, una constitución española. Yo pienso que el artículo igual habría que interpretarlo conforme a esas normas. Pero es más, el Tribunal Supremo también lo entiende así. La última sentencia que se pronuncia sobre ese artículo es del año 2015 y el ponente fue el que tiene Marchena a la derecha. Es decir, hasta el 2015 valía una interpretación que es la que yo entiendo que hay que hacer, que es aplicarlo restrictivamente, esto, lo otro, y en este juicio no vale. Bueno, nosotros ya, esas son cosas que a nosotros de cara a Estrasburgo nos va bien. El hecho de que la Junta Electoral Central tenga 2 miembros que están sentados ahí, a mí esto me recuerda a un circo pobre. O sea, es que parece que en España no hay más gente que esos 7 para cumplir distintas funciones.
Pero hay un tema fundamental. Hay 2 que están en la Junta Electoral Central y los otros 5 estaban en la sala de admisión. ¿Qué hizo la sala de admisión? La sala de admisión vio una querella con unos hechos, una calificación jurídica y unos posibles responsables. Y dijo, mira, estos hechos sí me huelen que son delictivos y que podrían ser uno de estos delitos y que los responsables podrían ser estos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la sala al final del juicio? A la vista de la prueba, decir, estos hechos son delictivos, son este tipo delictivo y los culpables son estos, los mismos con los que él abrió el procedimiento. Es decir, lo único que va a haber es una mayor intensidad probatoria y un mayor ajuste de los hechos a los tipos delictivos. Pero esos mismos 5 magistrados ya dijeron en noviembre del 17 que los hechos tenían apariencia de delito. Pero no de cualquier delito, no de atracar un banco, no de plagiar un libro, no, decían posiblemente rebelión, conspiración para la rebelión, o sedición y malversación. Y además decían que estos señores podían ser los responsables de eso. Es decir, pasan del podían al son. Ese va a ser el salto que dé la sala, al menos esos 5 magistrados. Yo creo que no se necesita ser jurista, no se necesita ser magistrado del Tribunal Supremo para entender que eso pinta fatal. Y ese pinta fatal es lo que dice Estrasburgo, que es la falta de imparcialidad subjetiva. Es decir, ¿tienen los acusados razones mínimamente, y valga la redundancia, razonables para pensar que ellos no son imparciales? Yo creo que las tienen. Eso es la apariencia de imparcialidad que pide Estrasburgo. Claro, eso aquí en España, allí en España se da poco. ¿Y saben por qué se da poco? Porque hay algunos problemas sistémicos en el proceso penal español. Es un proceso penal muy antiguo que no tenía en cuenta estos convenios y que estas disfunciones se ven muy seguido. Y eso hace que, evidentemente, si las cosas se estructuran bien, Estrasburgo nos va a dar la razón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Llarena acordó concluir la instrucción y enviar la causa a enjuiciamiento, eso pasó a la sala de enjuiciamiento, que ratificó ese auto de conclusión de sumario. Ahí los compañeros plantearon de que estos hechos no eran delictivos y la sala, los que van a enjuiciar, dijeron no, hay que ir a juicio por el material que obra en las actuaciones. Entonces, cuando fuimos al juicio, ya parece que conocían lo que obra en las actuaciones. ¿Qué quiero decir? Cuando lo admitieron a trámite se contaminaron, cuando hicieron esto se contaminaron, y ahora que están enjuiciando, por la mañana enjuician y por la tarde 2 de sus miembros se van a resolver cosas de la Junta Electoral Central. Esto de los peces políticos y esas cosas, pues son ellos los que las resuelven por la tarde. En la mañana, imparcialmente dicen que Vox acusa a los candidatos de los partidos soberanistas. Y por la tarde dice, bueno, y lo de los partidos soberanistas, no me gusta esta pancarta, no me gusta esta otra, ni me gusta que digan esto en la televisión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que no había nadie más. Tot el que dius em fa venir moltes preguntes. La primera és, llavors, realment, per què no es fa? Per què no s'impugna el judici? S'hauria de començar de zero, perquè haurien de canviar dos jutges. O realment això és impensable i fins que no anem a Estrasburg... A ver, yo creo que nada va a cambiar este juicio y nada de lo que se haga o que se hubiese hecho lo va a cambiar como tal. El juicio lo van a cambiar en otra sede, que va a ser fuera del Estado español. Pero hay cosas que sí hay que plantear y hay que dejar constancia. O sea, los compañeros, por ejemplo, lo están haciendo muy bien cuando insisten una y otra vez en que se enseñen los vídeos. No es lo mismo decirle a Estrasburgo, no me dejan enseñar los vídeos, que decir, mire, 48 veces lo intenté y me dijeron que no. Y es más, últimamente me dicen que esto es para la galería. Literal. Aquí no hay ninguna galería, a no ser que le llamen galería a Estrasburgo. Claro.
Lo que están haciendo los compañeros es para Estrasburgo. Y el presidente del tribunal entiende que eso es para la galería. Pues ese es el concepto que tiene Estrasburgo, que es una mera galería. Ahora, hay otras cosas que claro que hay que hacer. Desde el momento en que se proclamaron las candidaturas, yo entiendo que había que recusarles, no? I no és sorprenent amb tot això, que sembla ser que és bastant clar que, per exemple, un dels advocats de la defensa avui, el Xavier Melero, crec que era a Catalunya Ràdio, ha dit que el Marchena estava actuant amb unes formes excel·lents. Eso es una pregunta. O no, o una reflexión. No, o sea, yo no comento las opiniones de los compañeros, pero el juicio es público. Molt bé. Justament, mira, aquesta pregunta bastant relacionada. Diu, ¿por qué algunos abogados son reacios a denunciar al juez Marchena y a compañía por prevaricación? ¿Por qué hay que denunciarlo ante el juez Marchena? O sea, a ver, es que la sala de admisión del Supremo la preside el juez Marchena y 5 de los 7 que están en la sala. Entonces, la pregunta es, esto que parece gracioso, en realidad es muy patético, porque lo que significa es que el Poder Judicial español, las altas instancias jurisdiccionales, no tienen contrapeso. Miren, si el Poder Ejecutivo se equivoca, el Parlamento le puede hacer una moción de censura. Es más, se puede ir contra ellos penalmente, si la equivocación es constitutiva de delito. Si los diputados se equivocan, pues ya está la oposición para decírselo y además se pueden abrir procedimientos sancionadores dentro de la propia Cámara y además se les puede llevar a los tribunales. Cuando el Supremo se equivoca, ¿a dónde se le lleva? No se le puede llevar a ningún sitio, porque son ellos mismos. Y eso es un error sistémico, un problema del sistema. Los americanos hablan de checks and balance, es decir, que haya pesos y contrapesos. El Supremo no tiene contrapeso porque el contrapeso está en ellos mismos. La posibilidad de control radica en ellos mismos. Eso no es muy democrático, que digamos, no? Llavors hem de confiar 100% en Estrasburg, que ens hauria, amb tot el que estem dient aquí ens hauria de donar la raó, però quina força té? Perquè a vegades és com, pensem que Estrasburg és però què passarà realment? Ja hauran estat a la presó, tardarà molt, tardarà 5 o 6 anys, què anem d'esperar? Bueno, a ver, las decisiones de Estrasburgo son vinculantes y obligatorias para España, eso no me cabe duda. Y les voy a poner el ejemplo que más les ha jodido, no dolido. Sí, es que te corrijo porque les jodió. Y me consta porque les conozco y sé lo que fue la sentencia de Inés del Río, por la cual Estrasburgo dijo que la doctrina Parot era vulneradora del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De oficio, es decir, sin que nadie alcanzase a pedirlo, en 24 horas en unos casos y en 48 en otros, tuvieron que poner en libertad más de 50 personas. Toda la gente cree que la doctrina Parot es una cosa para ETA. Sí, pero la mayor parte de la gente a la que se le aplicó no era gente condenada por ETA. Había gente de ETA, pero había muchos psicópatas, y significó de un día para otro que tuvieron que cumplirla. No había otro margen. Ahora, en un caso como este, tampoco va a haber otro margen. Lo que pasa es que, aparte de Estrasburgo, hay otros mecanismos que yo creo que hay que activar cuando llegue el momento oportuno dentro del juicio, ¿no? ¿Puedes decir cuáles? Sí, lo he dicho muchas veces. Creo que hay que ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una muy bien planteada cuestión prejudicial. ¿Es el de Luxemburgo este? El de Luxemburgo, en base a lo que se ha resuelto en Alemania. ¿Y por qué digo que tiene que estar muy bien planteada? Porque cuando uno le plantea a Luxemburgo una cuestión prejudicial, le dice, esto que afecta a este derecho de la Unión, ¿cómo tiene que interpretarse? Claro, si uno le da mucho margen, Luxemburgo va a dar una respuesta que no sirva para nada. Si uno acota muy bien la pregunta, lo hace
específicamente, creo que en ese momento el Tribunal Supremo tiene un problema. Y les voy a decir cuál es la situación. Alemania, diga lo que diga la prensa española, lo que analizó es los hechos que mandó Llarena. Y estos hechos, dijeron, no son constitutivos de ningún delito en Alemania. Alemania no dijo, la rebelión española no es como la alemana. No ha dicho eso. No ha dicho, la sedición no es como la alemana. No ha dicho que los desórdenes públicos no sean como los alemanes. Ha dicho, estos hechos no tienen encaje en ninguna figura delictiva en Alemania. Es más, dice más cosas. Dice que son hechos que por su intensidad no son más que expresiones del ejercicio de libertades políticas que toda democracia tiene que tolerar si quiere seguir siéndolo. Es lo que ha dicho. Entonces, si esos hechos en Alemania no son delictivos y en España sí lo son, la pregunta de fondo es, ¿esto afecta a la libre circulación de personas en la Unión Europea? Sí. Esa es la pregunta a Luxemburgo. Y esto se puede llevar a un ejemplo muy sencillo. Si a partir de ahora beber cerveza es delictivo en España, ¿eso afecta a la libre circulación? Yo creo que a todos no nos va a caber duda de que sí. Le pongas el nombre que le pongas. El acto de beber cerveza es delictivo. Eso afecta a la libre circulación porque la persona que tenga la decisión de beber cerveza o la intención podrá circular menos por el territorio de España. La persona que quiera manifestarse, promover un referéndum, plantear su derecho a autodeterminación, no puede circular por territorio español. Eso afecta a la libre circulación y la Unión Europea se asienta en dos pilares: libertad de circulación de personas y de mercancías. Por lo tanto, esto ataca al núcleo duro de lo que es la Unión Europea. ¿A que no es tan complejo? Pero hay que afinar i hay que plantear eso. I això ho faran la defensa a l'exili o No, la espera. defensa... Tú estás haciéndolo esto fatal. Él ha hecho una pregunta 3 veces, el cuándo. Lo que dice el artículo 267, ¿correcto, no? Bien. Y fueron 3 veces, ¿no? No, eso no, así planteado no es correcto. No, ese no es el problema. Hay algo de eso, pero primero voy a ir a esas 3 preguntas. Y perdona que te corte porque no te estás ganando el sueldo. El cuándo. Lo que dice el artículo 267 dice que cuando el juez o tribunal, para emitir su fallo, es decir, su sentencia, tenga dudas sobre la aplicabilidad o la vigencia de una norma comunitaria, podrá plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el mismo artículo 267, en el apartado 3, dice, cuando sea la última instancia nacional, Tribunal Supremo, instancia única, si alguna de las partes en el litigio lo plantea, tendrá que plantearla. Castellano es clarísimo, tendrá, es una obligación. Antes de dictar su fallo, es decir, antes de emitir la sentencia, ¿cuándo hay que plantearle esa cuestión al tribunal? ¿Perdón? Justo antes de que termine el juicio, el último día. Efectivamente, es decir, no hay que planteárselo al comienzo, no hay que plantearlo durante, el último día decir, oiga, perdón, señor Marchena, ya que estamos, mire. Ahora, pueden pasar 2 cosas. Que el Tribunal Supremo diga, sí, esto va a ser como con los vídeos. ¿Vale? Y la otra es que lo envíe a Luxemburgo. Sí, pero las obligaciones aquí parece que se cumplen poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si dice que sí, y se va a Luxemburgo, obtendremos una respuesta de Luxemburgo que vincula a cómo
va a emitir sus... Si dice que no la voy a plantear, o dice, ya lo veremos y no lo hace nunca, eso a nosotros nos abre una vía muy rápida hacia Estrasburgo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es saltarse una regla vinculante del paquete de normas que rigen la Unión Europea. Por lo tanto, al final, lo que nosotros estamos planteando es una cuestión muy sencilla, es juguemos en Europa, porque es la única fórmula de ganar y los instrumentos están ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay una cuestión que es fundamental. Ya hay una sentencia europea que dice que estos hechos en el ámbito de la Unión no son delictivos. Entonces la pregunta es un poco más compleja. Yo no la he contado entera la pregunta, pero es un poco más compleja porque es decirle, en el fondo, teniendo presente que puedo resolver en sentido contrario sin que esto afecte que nos movamos. ¿Saben de dónde viene el error? Nunca debió retirar la euroorden a Alemania, porque la resolución se hizo firme. Pero como yo muchas veces le digo al presidente Puigdemont, le digo, presidente, este trabaja para nosotros, ¿no? Yo muchas veces creo que es así, o sea, yo alguna vez le he dicho, es que ¿cuánto le estamos soltando? Porque no puede ser que se hagan las cosas tan mal. Tuvieron la oportunidad de, a través de la Fiscalía Alemana, recurrir la resolución. Que nosotros también le íbamos a recurrir con respecto al entendimiento que había de la malversación, que ya, claro, Alemania nunca ha dicho que hay malversación. Alemania ha dicho que la malversación es un delito del catálogo, por lo tanto yo no entro, por ahí se puede ir. Pero si ellos hubiesen recurrido, el Tribunal Constitucional alemán podría haber suavizado la resolución de Schleswig o la podría haber consolidado, haberla hecho incluso más fuerte. Mi opinión es que lo hubiese hecho más fuerte. La de ellos no tenían opinión, simplemente se pusieron nerviosos y retiraron. Y eso hizo que nosotros no pudiésemos recurrir, porque al retirarla nos quedamos sin objeto del pleito y la resolución de Schleswig se hizo firme. Por lo tanto, ya hay un tribunal europeo que dice beber cerveza no es delictivo. Y ahora, ¿cómo hago para que beber cerveza sea delictivo sin que afecte a la libre circulación? Esto es lo que en el Apolo 13 dijeron, Houston, tenemos un problema. Aquí creo que cuando se den cuenta van a entender muchas de las cosas que yo llevo 1 año y medio diciendo. Digo, no creo que estén pensando, no creo que estén midiendo, no creo, y no es por chulería, es porque de verdad creo que se han mirado tanto el ombligo que no han visto ni dónde pusieron los pies. Y en un proceso de esta complejidad, en un ámbito de la Unión Europea, no saber hacia dónde se va significa que uno empieza a dar vueltas en lugar de coger los autobuses adecuados, ¿no? Ara que hem parlat... Eso ja estamos respondidos, ¿no? Perfecte. Ara que hem parlat del Llarena, una pregunta que ens pregunta com està el procés a Bèlgica obert contra el Llarena. A ver, el proceso, pero ¿por qué me lían a mí? La causa. La demanda civil contra el juez Llarena. A ver, nosotros hicimos una demanda que yo he escuchado muchas risas sobre esa demanda y también un relato, estos están locos, Bélgica no puede meterse en esto, hay una cosa que se llama inmunidad de Estado. ¿Qué es la inmunidad de Estado? La inmunidad de Estado es que un Estado no puede revisar los actos de otro Estado o de las autoridades de otro Estado. Y yo estoy de acuerdo en que es así, es un principio de derecho internacional de toda la vida. Pero en la Unión Europea es una unión de Estados que genera un espacio jurídico común. Por lo tanto, muchos principios del derecho internacional no rigen. Y les pongo un ejemplo. En derecho internacional hay unos convenios de extradición. Dentro de la Unión hay una directiva de euroorden, en la que las cosas se simplifican porque confiamos. Pero si yo me muevo libremente y genero relaciones jurídicas
todos los días en mis vacaciones, en mi trabajo, en distintos países de la Unión, y una autoridad conculca mis derechos, yo le podré demandar allí donde yo vivo, ¿no? Y el presidente Puigdemont y los consejeros viven en Bélgica. Claro, ellos primero se rieron. Cuando se fue acercando la fecha del 4 de septiembre del 18, se empezaron a poner nerviosos y después salieron en tromba todo el Poder Judicial, ese que no tiene contrapeso, y forzaron al gobierno de Sánchez a contratar una defensa. Que hay una cosa muy bonita. Nosotros tenemos dos comunicados del Ministerio de Justicia, uno diciendo que no, porque estas manifestaciones suyas también podrían ser objeto de responsabilidad dentro del derecho español, y otro de 2 horas después diciendo que sí. Nuestra demanda era esto. Créanme, era esto. Metieron a España, al Reino de España, en defensa de Llarena y en defensa de la inmunidad de Estado. Nosotros dijimos, joder, qué bien. Pues vamos a demandar a España también. Claro, porque lo que no puede hacer un Estado que está alegando inmunidad soberana es entrar en el juzgado, en ese juzgado, cuando se cuestiona que Bélgica no tiene capacidad para enjuiciar a un juez del Supremo porque hay inmunidad de Estado, lo que el Estado no puede hacer es entrar al juez a plantear, mira, veníamos a discutir contigo lo de la inmunidad de Estado. No, eso hay otro camino. Podían haber ido incluso con una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, podían haber hecho muchas cosas, pero no venir a nuestro pleito. Desde el momento en que vinieron a nuestro pleito, a nosotros se nos ha dado plazo para formalizar la demanda. ¿Contra quién? Contra Llarena y el Reino de España, que se ha puesto aquí delante nuestro. Bueno, pues la formalizamos y vamos. Y ese trámite lo hicimos el 13 de marzo. Y ellos tienen hasta el 13, 14 por ahí de mayo para contestar. Después nosotros tenemos un plazo de 2 meses, después ellos tienen otro de 2 meses para irnos contestando hasta el 19 de diciembre. Lo que significa que en enero o febrero vamos a tener una vista, va a haber una remisión también a Luxemburgo de ese tema y después va a haber una sentencia. Claro, la gente dirá, joder, qué largo me lo fías. Pero es que esa sentencia va a estar más o menos cuando estemos entrando en Estrasburgo. Y el juez instructor va a venir condenado civilmente por haber vulnerado derechos de los mismos que estén recurriendo en Estrasburgo. Entonces, nosotros pegamos aquí para tener algo que traer aquí. Es decir, mire, ¿sabe qué? Ya hay una sentencia que dice que este señor vulneraba derechos. ¿De quiénes? De estos que están recurriendo aquí. ¿Entienden hacia dónde van las cosas? Es decir, nada de lo que se hace en el exilio es por hacerlo. Hay una estrategia, hay un camino, hay unos pasos a seguir y lo estamos haciendo así. Es decir, yo lo he dicho más de una vez. Sinceramente, si a mí el presidente y los consejeros me hubiesen dicho, mira, queremos salvarnos de esta, ¿qué recomiendan? Yo les digo, Maldivas. No tiene tratado de extradición y yo iría todos los meses encantado de hablar con ellos. Claro, pero ahora estamos en Bruselas, con un clima asqueroso. La humedad se te pega por... O sea, se come fatal. O sea, todo eso, ¿por qué? Porque necesitábamos estar dentro de la Unión Europea para tener mecanismos coercitivos para que todo lo que se hiciera afuera entrase. La solución a esto, a la parte jurídica del problema y el poder reconducir todo a una mesa política, solo se va a poder hacer desde el exilio. Y les digo porque no hay mecanismo en España para reconducir desde el punto y momento que el Tribunal Supremo ya cogió carril. Entonces, por eso se dijo de retrasar la querella de la arena por esos procesos activos de los doctorantes. ¿Fue todo eso? Claro, porque, bueno, nosotros pedimos en su momento que pararan porque, entre otras cosas, no queríamos interferir, estaba pendiente en esos momentos la resolución de Schleswig. Y nosotros pedimos que, por favor, eso se retrasase
para no dar pie a ninguna discusión con los jueces de Schleswig que no tuviera que ver con el caso. Y no entrar en una situación en la que podía llegar a ser que los jueces de Schleswig dijeran, hombre, ya, una cosa es discrepar jurídicamente y la otra es que vayáis a por un compañero, ¿no? Estem parlant del Catalans per la República, aquella gent que es van fer un procés de O sea, no porque yo no esté de acuerdo en que se exijan responsabilidades, fíjate que lo estamos haciendo en Bélgica, pero ese no era el momento. Por lo menos no era el momento porque teníamos un problema. El presidente Puigdemont estaba sujeto a procedimientos en Alemania, ¿no? Entonces, ahora que ya está formulada esa querella, ¿os va bien también a la defensa de esa querella para poderla incluir dentro de lo que es todo el proceso judicial? Pregunta si ara que ja ha passat, hi ha hagut la sentència del Tribunal Alemany, si ara sí és moment de presentar aquesta macroquerella. Sí, que sí, és millor que ho així, perquè si no, sí, estic d'acord. Lo respondo básicamente, yo ya lo dije antes, una querella contra Marchena, contra Llarena la resuelve Marchena. Seguint amb el tema europeu, realment les preguntes que estan arribant denoten l'elevat nivell del públic que tenim. Ens pregunten per les influències a Europa del Juncker, per exemple, jo hi afegeixo l'italià, el Tajani. Això, què? A ver, uno, Juncker, ¿qué ha dicho hoy? ¿A qué hora lo dijo? Porque con Juncker depende el horario. Aquell no té prohibit beure cervesa. No, pero es que, de verdad, o sea, no es lo mismo Juncker a las 9 de la mañana que Juncker después del aperitivo. Pero eso es una realidad constatable. Y después, ustedes que se siente cómodo con Mussolini, a mí no me merece ningún respeto. Sí, m'estan fent la feina, Això és fantàstic. Una notícia que va sortir fa poquet, abans ahir o ahir, que és que hi ha 3 jutges que estan allà a la recàmera per ser enviats al Tribunal de Drets Humans Europeu, que tenen articles clarament ultranacionalistes, podríem dir-ho. Com es pot lluitar contra això, pregunta algú. Bueno, ellos van en categoría de juez ad hoc, por lo tanto, es difícil, pero bueno. En un caso como este, ellos no van a tener ninguna participación y yo creo que si hacemos las cosas bien de cara a Estrasburgo, podemos evitar todos esos jueces. Les pongo un ejemplo. Yo la mayor parte de las demandas de Estrasburgo las hago en inglés. Uno, porque evito la sección española. Claro. Y la otra, es que si van en inglés pasan a otra mesa, a otro equipo. Y además, como es un formulario es un formulario en PDF que están los caracteres tasados, en inglés me cabe un 13% más de media de cosas que puedo alegar que si lo hago en castellano. Pero la principal es, si estoy demandando a España y la meto en castellano, esto va a esa mesa. Claro, en la mesa de habla castellana en Estrasburgo no hay argentinos, no hay chilenos, no hay mexicanos, hay españoles. Entonces, claro, creo que a veces pero son cosas que marcan la experiencia. Es decir, y además, al final, si todo va bien, vamos a tener que hacer un alegato que va a ser en inglés o en francés. Son los idiomas oficiales de la Corte, entonces, ¿para qué vamos a empezar en un idioma para después terminar en otro? Y el abogado general de España sabe de inglés, o sea, es que es la hostia. Nosotros la última vista que tuvimos, que fue en una vista pública, la pueden mirar, fue en septiembre. Lo que él alegó, si hubiese podido hablar inglés de corrido, le sobraban 20 minutos de los 30 que teníamos. Porque hay un tiempo tasado. Son 30 minutos, después vienen unas preguntas, después una contrarréplica de 5 o 10 minutos. Pero claro, este hombre lee el inglés.
no lo habla. Y una persona que lee un idioma que no habla va a otra velocidad que hablando ese idioma. Entonces, bueno, yo creo que son cosas que con los años se van conociendo, se van perfeccionando i crec que són molt importants tenir-les clares. A més, hem de recordar que Pérez de los Cobos es va postular i va treure un 0 perquè no sabia anglès, tot i que el currículum afirmava que en sabia. Això és real. Bueno, la que ganó la plaza, en la vista última que tuvimos, primero hay una regla no escrita que dice que cuando se está viendo... Nosotros le ganamos a España las devoluciones en caliente y ellos recurrieron a la Gran Cámara. Y la Gran Cámara tuvo una vista y la práctica, no está escrito, pero es una práctica, que cuando el país del juez es el afectado, ese juez o no interviene en la vista o guarda silencio. La que le ganó no conocía la regla, estuvo presente y además hizo preguntas. La gran dificultad fue entender qué quería decir. Y créeme que está en la página del tribunal, es decir, se puede ver. Yo en un momento me puse los cascos porque no estaba entendiendo, ella lo hizo en inglés o eso creía ella, y traté de ver si en francés, en algún sitio, o sea, yo iba dándole al botón porque no entendí la pregunta. Cuando la entendí, me di cuenta que no se había leído el caso porque nos estaba haciendo una pregunta que nos lo ponía a huevo. Que nosotros lo que dijimos fue, exacto, esa es la esencia de nuestro recurso y por eso tiene que ser estimado, por lo que usted dice, porque no se les documentó con la entrega. Entonces, yo creo que las cosas allí son complejas, pero hay gente muy cualificada para eso. Es decir, Estrasburgo no es una plaza fácil, pero es una plaza en la cual, con saber explicar las cosas en un formato que se entienda, terminan dándote la razón. Seguim amb temes d'Europa, alguns han fet aquí moltes preguntes, però quedarem l'última, i és com veu la comunitat internacional, quan parlem de comunitat internacional, com veu no vull dir tampoc estats, la diplomàcia europea al cas català. Ens fan cas, passen de llarg? ¿En privado o en público? En privado. Yo creo que después de un año y medio, el presidente Puigdemont y los consejeros han hecho un trabajo. Hace un año y medio era una batalla perdida. Y a mí me consta, desde los primeros días, cómo se va construyendo la relación con los distintos países. No ha sido un trabajo sencillo. La estadía del presidente Puigdemont en Alemania fue fundamental. Cuando le detienen, había una concepción clara de que esto es un tema interno español. Esa era la primera cosa. Después habrán hecho algo, seguro. Cuando faltaba un mes para la decisión del Tribunal todavía de Schleswig, el presidente Isabel, mi socia y yo íbamos caminando por el Bundestag, afuera del Parlamento alemán, con algunos diputados alemanes, y alemanes se paraban para hacerse selfies con el presidente Puigdemont. Es decir, de no saber pronunciar su nombre a que la gente lo reconozca en la calle y lo asocie al conflicto catalán en 3 meses. Eso ha sido un trabajo duro, un trabajo complicado. La agenda, tanto del presidente como de los consejeros, es tremendamente ocupada. Es decir, esto no es un exilio dorado. O sea, yo siempre he preguntado dónde está el oro catalán, porque yo sabía lo del oro Moscú. O sea, no hay una situación económica boyante, se ha puesto más imaginación y más esfuerzo que otra cosa. Pero todos los días se reúnen y reciben visitas de personalidades. Una cosa es que oficialmente no den todavía un paso adelante y otra es que no tengan claro que esto no es un problema interno del Estado español y que esto necesita una respuesta y una solución política. Eso lo tienen claro. Abans de canviar una mica de tema amb altres preguntes, jo també et vull fer una. Tu vas estar 8 anys a la presó. Sí. Condemnat injustament per l'Audiència Nacional. Nacional. Sí, la Audiencia Nacional cree que no, pero yo creo que sí. Tu que has estat 8 anys, que són molts 8 anys. 8 anys són
molts. Vull dir, deus tenir una especial empatia, no, amb els presos polítics, perquè, clar, ells també són persones innocents que estan engarjolats. Què els hi diries o què haurien de fer per mantenir el cap fred? Perquè tu, clar, vas estar... És que no sé com s'aguanten 8 anys a la presó. Ha de ser complicat. Bueno, tampoco tenía dónde irme, ¿no? Mentalment, has de ser molt fort. Yo lo que creo, básicamente, y se lo he dicho a todos ellos, a la cárcel no se entra por gusto. Y salir siempre se termina saliendo. La pregunta es cómo se quiere salir. Si con la frente en alto o no. Si uno quiere salir de pie o de rodillas. Y si uno quiere salir bien o quiere salir mal. Y al final, todas esas respuestas lo que determina es la actitud que uno tenga que tener con respecto a la prisión. O sea, yo estudié mucho, leí muchísimo, hice mucho deporte y mantuve la mente libre. Es decir, lo que tenían era a mí, ¿vale? Pero la decisión era salir. Y esto me lo dijo mi padre en una de sus visitas, me dijo, el cómo salgas es decisión tuya. Y en el fondo es eso, o sea, con una ventaja. A ellos les apoyan más de 2 millones de catalanes, no solo sus familias, sino que hay todo un pueblo detrás. Y eso te tiene que dar fuerza para aguantar lo inaguantable. O sea, y ojo, cuidado, la prisión es dura, pero esta no es la prisión de los años 90. Es decir, hay una diferencia sustancial en cuanto al trato. Ahora, hay cosas que son para todo iguales, las conducciones son tremendas. Yo no tengo ningún problema, yo nunca me mareo navegando, me puedo subir en un barco en el peor de los climas y no me pasa eso. Me subo un furgón y a la media hora estoy mareado, porque son condiciones que no son las más adecuadas. Ahora, yo creo que ellos son todos personas súper inteligentes, muy bien formadas, muy fuertes y que sabrán cómo aguantarte el tiempo que haya que estar. I ja et vaig fer aquesta pregunta, però te la faig perquè ve molt... Anava a dir a pointo, però em sap greu, que és català. Fent aquesta paradilla... Es que no sabía ni lo que me va a preguntar. O sea, sí. Si yo hago una cosa así en un juicio, me despido. Exacte. Ja te la faré després. Sortim al cap alt, amb el cap alt, sortir, doncs, ho lligo amb una pregunta que ha fet algú que diu: als presos els interessa l'absolució? Això sortim al cap alt o a baix? Els presos sí que els interessa, però la resta no interessa. Bueno, es que vamos a ver, si ellos salen absueltos, yo creo que al día siguiente está claro lo que pasa, ¿no? O sea, es que, mira, te lo voy a poner más complicado. Si salen absueltos, yo no creo que lo único que hay que hacer es tirar de boletín oficial, ¿no? En mi opinión, que es lo único que falta, o sea... I el tema de l'indult? Yo nunca lo pedí. És que, dient-ho així, m'obligues a fer-te una altra pregunta. ¿Hay alguien que lo ha pedido? No, yo he dicho lo que yo no he hecho. De hecho, no se puede pedir un indulto no habiendo una condena. Pero Bueno, te digo, pero si se va a parlar... he pedido el indulto y nunca lo quise pedir. Pero es una decisión personal. Yo creo que esas son decisiones absolutamente personales. Una otra pregunta. Ayer leí que en 15 días decías que pasaría algo relacionado con el juicio. Igual te lo he pillado muy largo. No, yo no he hablado del juicio, ¿eh? Ah, No. Es que los periodistas hay que tener un cuidado. A mí me preguntaron que cuándo iba a haber un... Y ahí lo dejo. Y yo dije, igual antes de 15 días. i no, i ja està, no? Ja està. ¿Qué más quieres? Respeta. La policía, su misión es ver a la gente como seres humanos y no ver a una multitud como una masa, una muralla, ¿no? Que deien con ojos de odio. Bueno, voy a dir
crítica que aquest Estado no es democrata, vemos... No, puc explicar això? Ah, sí, és que no acabo d'entendre. Vamos a ver. Se supone o se presupone, yo que no soy entendido en las leyes, que lo que es cualquier cuerpo policial, cuando delante tiene gente, tiene que ver a esa gente que tiene que defender a esa gente. No, entonces, para mí, la policía, Guardia Civil y Policía Nacional, son grises y unicornios, para mí son gente que ven a la gente como enemigos. Entonces, estoy hablando de Guardia Civil, grises y unicornios. Entonces, lo que es la policía nuestra, aunque tiene sus defectos, yo me doy cuenta, por lo que he visto en el juicio, que son mucho más demócratas y que nos ven a nosotros como personas, no como gente ni como masa. Yo diferencio entre el cuerpo nuestro, que creo que está actuando democráticamente a mis ojos, y veo la contraria, que nos tiene como enemigos. ¿Y la pregunta? Esta es mi opinión. La he entendido. No, ya me la hago yo mismo. Básicamente, bueno, primero, después dejaron de ser grises, pasaron a ser marrones y después azules. Pero evidentemente toda policía tiene su lado bueno, su lado malo, y algunos tienen lados oscuros. Pero evidentemente en función de la formación que reciban es cómo se comportarán. ¿Qué quiero decir con eso? Exceptuando las unidades que tienen específicamente, por ejemplo, la policía británica, funciones antiterroristas, la policía no va armada en el Reino Unido. No lo necesitan. Tienen autoridad. Bueno, son grandes, también, pero en principio tienen autoridad. Yo he tenido situaciones con policía y con detenidos en España, en Alemania, en la propia Bélgica, y es otra forma de actuar. Es una actuación mucho más... mire, yo estoy aquí porque la ley me dice que tengo que hacer, usted va a quedar detenido. No hay una situación tan personalizada y creo que tiene que ver básicamente primero con una cultura democrática y después con una formación democrática, formación en valores. Hombre, también he visto policías en otros países, incluido Chile, donde si te digo que a los 4 hostias te las van a dar y no se van a cortar un pelo. Insisto, creo que es un problema de formación. Hay policías que, mira, nunca se me ha ocurrido discutir con un policía ruso. Pero tampoco, nunca he visto que peguen una hostia, pero me las puedo imaginar todas. Entonces, claro, ante eso uno lo que... es una cuestión de diálogo, pero yo he vivido en el Reino Unido y los policías no van armados. Tienen su señal, llaman, si necesitan refuerzo. En general, yo no digo, a ver, cuando en el Reino Unido te tienen que pegar 3 balazos, te los pegan en Gibraltar o donde haga falta, porque ya lo han hecho. Pero lo que quiero decir es que es esa la actuación. En general, la policía, por ejemplo, cuando detuvieron al presidente Puigdemont en Alemania, fue una actuación súper correcta. Y no sabían a quién estaban deteniendo. Estaban deteniendo a una persona que tenía una búsqueda de captura internacional. Eso es todo. Tratamiento perfecto. ¿Y a la persona también? Absolutamente. El otro día nos dieron galleta y café. Claro. Home, si va donar uns quants llibres, no? Sí, pero los que estaban sentados ahí eran 3 presos. Pregunta. A ver, la pregunta es si el presidente Puigdemont le estaba por caducar el DNI. Primero, no. Y después tiene un pasaporte que todavía dura más. Y yo creo que él tiene unas metas más a corto plazo en cuanto a su renovación o a su adquisición de otra documentación, ¿no? No, lo que pasa es que, de verdad, no, eso es un mito, pero además tampoco afecta. Tampoco afecta. No, ¿sabes lo que pasa? Que vivimos instalados en el relato. Siempre hay una cosa nueva que afecta y que esto, y que Puigdemont aquí, Puigdemont allá. Yo creo que el día que quiten la palabra Puigdemont, la cantidad de lectores en los periódicos va a bajar muchísimo.
sobre todo en los estatales. No, sí, és veritat. Un altre, diu, ¿puede explicar su tuizo? Creo al 100 de López. Com? Sí, d'això? No? Otra vez. ¿Tú entiendes això? El senyor Boyer va fer un tuit que decía que no sé, creo que ya lo ha explicado antes, que había la posibilidad de llegar del piso 0 al 100 en el ascensor de una manera directa, sin tener que pasar por el Supremo, etcétera, etcétera. Pero creo que esto que ha explicado antes el Luxemburgo. Sí, son mecanismos que existen ahí. Lo que pasa es que, claro, no he querido en un tuit desarrollárselo y que... Jo no m'ho pregunto, però m'ho pregunta molta gent. Qui paga els gastos de Waterloo? Ustedes. Hay una caja de donaciones y hay muchos donantes y las cuentas son bastante públicas, ¿eh? I per tant, els seus honoraris també? No. Te voy a decir lo mismo que le dije el otro día a Ferreras. ¿Me puedes contar cuáles son tus fuentes? En todo caso, mi honorario también los pagan ustedes. Pues aplauso. El Estado español se está cayendo, se está hundiendo. Yo creo que es un mal negocio que eso pase. Yo creo que lo que hay que apostar es por ayudarles a democratizarse. Es decir, lo peor que nos puede pasar a los catalanes, lo peor que les puede pasar es tener un vecino que se hunda. Sea el francés, sea el español. Yo creo que la apuesta tiene que ir hacia democratizar, ayudarles a democratizar. Y yo lo decía el otro día, miren, el modelo del 78 es un modelo que está lleno de remiendos y que tiene las costuras mal hechas. Entonces, ¿por qué esto nunca se había visto antes? Muy sencillo, los catalanes, los vascos, reventaron la pelota. En cambio, ustedes han empezado a meterle aire a la pelota hasta que todas las costuras han quedado a la vista. Y la gente dice, joder, esto está mal cosido, joder, esto también, oye, esto también, esto también. ¿Por qué? Porque cuando se adopta una vía de lucha no violenta, es muy fácil poner en evidencia las contradicciones. Todo lo que está pasando ahora ya lleva pasando 40 años, solo que ante un escenario de violencia nadie estaba dispuesto a mirarlo, y en Europa tampoco. La Audiencia Nacional lleva 40 años usando los mismos métodos que usaron para mandar a prisión a los políticos catalanes, los mismos. Un informe chapucero, un testigo que se inventa las cosas, es decir, yo creo que lo que está pasando ahora no es nuevo, pero es muy nuevo la forma de ponerlo en evidencia. Y les voy a dar un dato. Con ETA nadie les apoyaba a nivel europeo. El otro día, la directora de la prisión, yo le voy a explicar por qué las bolsas en que llevábamos los libros eran amarillas. Me dice, señor Boyer, llevo exactamente un año leyendo todo lo que sale de Cataluña y sé perfectamente por qué es amarillo. La directora de una prisión. Es decir, esa es como la máxima expresión de que incluso quien está obligado a aplicar el poder punitivo de un Estado, y alemanes, que los alemanes se toman muy en serio cuando tienen que aplicar el poder punitivo, sigue entendiendo que aquí hay una lucha, esto, lo otro, y van viendo cosas que no les gustan. Y yo creo que si en España, que lo hay mucha gente inteligente, entienden cuál es la situación y entienden el favor que el proceso está haciendo hacia España, se darían cuenta que es momento de quitarse la monarquía encima, momento de cambiar una serie de estructuras y momento de democratizar de verdad España. España hizo un gran esfuerzo por democratizarse, pero es una democracia tremendamente imperfecta. Y es imperfecta porque no puede ser de otra forma desde el punto y momento que no han sido capaces de revisar su propia historia. Si tú no eres capaz de revisar tu propia historia, la vas a volver a repetir. Y si no la vas a volver a repetir, la vas a ocultar. Y esa es la realidad.
Es decir, yo creo que España necesita, probablemente nunca había necesitado más una situación como esta para que mucha gente se dé cuenta y sobre todo afuera, dentro de la Unión Europea, se dé cuenta, aquí tenemos un problema real. Però hem de ser nosaltres els que... Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que los cambios van a venir más o menos impuestos, ¿vale? Des d'Europa. Sí, 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 sí. Porque el sistema es un problema, que el sistema es una democracia absolutamente imperfecta. Y cuando digo imperfecta es desde el momento en que la gente dice que no hay separación de poderes. Yo creo que sí la hay. Tanto como que hay un Tribunal Supremo que es incontrolable. ¿Verdad? Pero ese es el mejor ejemplo, es así. Ahora, dentro de este club hay una serie de mecanismos que se van a ir activando de a poco. Lo que pasa es que pasar de un problema interno, que era lo que había, hasta el 1 de noviembre, 2 de noviembre del 17, para Europa este era un problema interno, a entenderlo como un problema europeo, és un trabajo complicado. Hi ha una pregunta relacionada amb això. Vostè creu que a nivell europeu sentarà un precedent tot el que està passant a Catalunya i Espanya i canviarà d'alguna manera les relacions jurídiques entre els països? Yo no creo que cambiar la relación jurídica, de hecho, en estos momentos no nos interesa para nada que cambie la relación jurídica entre los países porque nos quedamos sin la red de seguridad sobre la que estamos construyendo. Es decir, la Unión Europea, yo creo que se ha ido burocratizando mucho, pero a la larga, una Europa de las libertades, una Europa de los ciudadanos, yo creo que eso es lo que Cataluña busca. Es decir, no encerrarse, sino integrarse desde la propia soberanía. De hecho, el presidente Puigdemont en su último libro lo plantea muy bien y yo creo que esa es la apuesta, es decir, ser un Estado soberano dentro de una unión en la que todo el mundo participe, pero en un plano de igualdad, no pasando por Madrid. Es decir, yo creo que ahí son los catalanes los que tienen que decidir en qué plano quieren relacionarse con la Unión Europea, pero si hoy no existiera la Unión Europea, la situación sería tremenda, no tendríamos dónde ir. ¿Verdad? Eso lo digo claramente. Todo esto que hablamos de Estrasburgo, de Luxemburgo, todo eso, eso es Unión Europea. Una mica endavant enrere, però vam intentar tornar a les preguntes. Una altra sobre el judici. Es pot denunciar falso testimonio en algun d'aquests guàrdies civils que han anat allà a dir coses que els vídeos desmenteixen de principi? A ver, el delito falso testimonio quiere decir básicamente no lo que a nosotros nos parezca que han mentido, sino al final del juicio hay una verdad jurídica. Y si esto que se ha declarado aquí no encaja con la verdad jurídica o se confronta directamente con la verdad jurídica, sería falso testimonio. Entonces mi pregunta es, si este va a ser el relato de hechos probados del tribunal, igual nos llevamos la sorpresa de que los falsos testimonios vengan acusados otros. O sea, cuidado, yo lo he visto en algún juicio en que es sorprendente, es que no pasó así, ya, pero la sentencia dice que sí. En todo caso, eso no significa que no se pueda plantear falso testimonio en determinados casos con independencia de lo que digan los hechos probados, ante una situación eminentemente objetiva. No, yo resulté lesionado. Perdona, aquí dice que no tuvo lesiones. O cuando dice, no, eso no pasó, y tú tienes un vídeo, es un documento, de que sí pasó. ¿Vale? Pero yo creo que hoy en día muchas de las cosas que nos dan rabia, después veremos cómo las incorporan en los hechos probados de una forma cinematográfica. I una altra cosa, quan hi hagi sentència, hi haurà tercera ordre. Sin duda. Sin duda. I llavors què? Nos lo vamos a pasar bien, nosotros estamos esperándole. O sea, a ver, puede pasar en cualquier momento. Yo muchas veces estoy atento, sobre todo a los mensajes, porque no sabemos cuándo van a cursar la tercera Euroorden, pero sí tenemos algo claro.
es muy difícil imaginar que habiendo una sentencia condenatoria no haya una tercera euroorden. ¿Por qué? Porque hay un delito que es la omisión del deber de perseguir delitos y a sus responsables. Si dicen, esto es delictivo y estos son los responsables, tienen que perseguirles. Y nosotros, bueno, lo tenemos muy preparado. Evidentemente tenemos una línea de defensa muy concreta, muy clara, y lo que tendremos es que sacar la carpeta y poner eso en marcha en el momento que se curse la tercera euroorden, ¿no? Llavors, la justícia de l'Adrea s'haurà de pronunciar, no podrà dir que defecto de forma, aquí sí que haurà de dir... Bueno, a ver, la justicia belga se pronunciará si Llarena no la vuelve a liar, porque claro, si vuelve a mandar una euroorden mal hecha, pues se la tendrán que devolver. Home, suposo que haurà pres, no? La farà bé. Yo no lo daría por hecho. Digues. Bueno, a ver, el presidente no va a suspender su agenda de trabajo en función de que haya o no haya euroorden. Evidentemente, si nosotros tenemos una tesis, pues trataremos de estar atentos a hacer buena nuestra tesis, pero créanme, el presidente tiene una agenda política y la va a llevar a cabo. A esta altura, después de lo de Alemania, a nosotros casi nos da lo mismo donde le pillen. A França? Depende. En Francia, a mí no me preocupa tanto una euroorden en Francia como me preocuparía una detención sobre la base del convenio de persecución en caliente, que son dos cosas distintas. Es decir, en los 300 kilómetros a partir de la frontera actual, podrían argumentar que es una persecución en caliente. Perpinyà. Eso entra. Però bueno, Lluís Puig ja estuvo Sí, en Perpinyà. hi va anar, sí. Però clar, hi va anar sorprès, va fer hola, i van ser corrents. Després. No se fue corriendo. No se fue corriendo. Bueno. Es que los periodistas siempre tratan de tergiversar y restarle los méritos. Lluís hizo un tremendo viaje para participar en Perpinyà en un acto y después regresó a su domicilio habitual. Un viaje largo. Ara m'he recordat el que et volia preguntar. Mira. Però faré una pregunta prèvia per poder-te-la fer i em tornaré a oblidar. Parlem una mica de la reunió... Gràcies. Mira, parlem una mica de la primera trobada que vas tenir amb el govern a l'exili, el mig govern a l'exili, i que tu ja vas advertir que l'estat espanyol aniria, parlant en plata, a sac. Què va passar en aquella reunió? Sense que facis massa spoiler del llibre. No hubo tal reunión. A mí me pidieron, este tío no se ha leído el libro. Que te están metiendo con un lío de la hostia, No, es que va fatal, O sea, no sabía el nombre de mi perra. Ahora te inventas una reunión que no ha pasado. Bueno, però, a veure... O sea, como para leerle después las crónicas. A ver, básicamente a mí se me pide una opinión, yo la doy, a Jaume Asens le parece interesante, me dice ponlo por escrito y recuerda que son políticos, es decir, una cosa, no una tesis doctoral, sino que un informe rápido. Y Jaume, no sé cómo, lo hace llegar a los que sí estaban afuera, que eran los políticos, que ellos sí estaban reunidos, pero yo no estaba en esa reunión. ¿Ves? Pero el encuentro donde tienes que desmentir que eres del CNI... Eso es otra cosa. Eso es en el... O sea, no es que tuviera que mentirlo, yo tuve una reunión en Bruselas, justo después de Navidad, y les digo, oye, por cierto, dicen que soy del CNI, así que si tenéis alguna duda, pues lo hablamos ahora, ¿no? O sea, creo que era el momento de hablarlo, están diciendo... Y ahí el presidente Puigdemont dice, bueno, al CNI sí hay dos cosas que le han jodido, uno es las urnas, que no tuviste nada que ver, y otra es que estemos aquí, que tuviste todo que ver. Así que, pues, ellos seguramente lo habían comentado, pero claro, es que esas cosas se tiran para intoxicar. Para hacer una campaña. Sí, claro. Pero bueno, gente lunática hay en todos lados. Per
Perquè està clar que no és del CNI, no? Crec que està bastant clar. Vete a saber. El que volia llavors la pregunta és: hi hauria algun polític que ara està a presó pensant no li vaig fer cas, hauria d'haver marxat? Yo creo que eso es insano. Los que están en la prisión tienen que pensar en que están ahí y punto. Yo creo que es tremendamente insano que alguien piense así y no puede ser. O sea, no. Yo no, o sea, si alguien me lo planteara, yo ahí mismo le digo, mira, olvídate. Ahora estamos en otra historia. Però és possible que ho hagin pensat. Es posible, lo que pasa es que a mí me parece que es insano. La detenció d'en Puigdemont va ser accidental o estava tot pensat? Això m'ho pregunten, eh? Fue accidental, ¿eh? Sí, es que yo conozco esta ruta y para ir de Helsinki a Bruselas en avión, que es un lógico, siendo dos capitales europeas en las que la euroorden parece ser que no tenía efecto, en 1 hora y media de avión, pero ir en coche, atravesar la Finlandia del norte, tomar el vuelo, subir arriba a Estocolmo, bajar toda Suecia, cruzar Dinamarca, para entrar en Alemania, A ver, sí, pero la cuestión es que estás partiendo de un punto de vista equivocado. En Finlandia teníamos muy mal pronóstico con perdón. ¿Pero por qué cruzó Finlandia? Cuando desde el aeropuerto sale directamente a Bruselas. Porque, a ver, hay una causa abierta en la Audiencia Nacional contra determinadas personas por eso. Entonces, no te puedo dar esa respuesta en público. Pero sí te digo que nadie se hace un viaje así si no hubiese sido necesario. Sí te digo otra cosa. Desde el mismo momento en que se cursó la euroorden, el fiscal belga era conocedor de dónde estaba el presidente y de a qué hora llegaría. Aquesta em fa molta gràcia el fet de l'ha escrit algú. Perilla el PDeCAT amb l'actitud de Marta Pascal? M'ha fet molta gràcia. O sea, yo la verdad que no sé ni quién es. Si com a mínim un setí arriben a ser eurodiputats, com creus que pot seguir el projecte del Consell de la República? Bueno, en el caso Comín llegará tarde. A ver, el Consejo tiene una función y además una de las cosas que yo creo que está mejor lograda es que nadie sea personalmente imprescindible. Pero para nosotros sí es imprescindible tener una persona jurídica a la que representar en muchas cosas que se están haciendo fuera del Estado español. ¿Por qué? Porque no es lo mismo representar una persona jurídica a la que le pueden meter mano aquí que una persona jurídica a la que no le pueden meter mano. Y que representa un proyecto, una idea que está debidamente registrada y con lo cual nosotros estamos actuando en distintas jurisdicciones y de ahí viene lo que te dije de que, bueno, lo de los 15 días, ¿no? Molt bé, una pregunta que sovint ens oblidem de també casos com el Valtònic o l'Adrià Carrasco. En aquest cas ens pregunten per l'Adrià, tot i que ella està a Suïssa, si no m'equivoco. No, està en Brussel·les. Està en Brussel·les? Ah, l'Adrià està en Brussel·les. Pregunten si ja té el jutjat assignat i quan podrà tornar. A ver, llevamos meses con el tema del juzgado, que se lo están peleando entre uno y otro porque nadie quiere quedarse con esa causa, que yo les entiendo, pero claro, ahí hay una serie de cosas que no podemos hacer porque se están peleando de un juzgado a otro y él regresará en el momento en que se considere oportuno, una vez que se hayan resuelto estos problemas, ¿no? La ciutadania, amb el seu comportament, actes, etc., no pot ajudar més a les defenses? Si és així, com? Yo creo que ya se ayuda bastante, o sea, creo que hay una cosa que es los movimientos sociales, el apoyo y otra que es el trabajo técnico, o sea, las defensas tienen que hacer y que jugar un papel y ese papel es de apoyo y de acompañamiento, pero las defensas
sea, tenemos que hacer el trabajo. Pregunten, al principi de l'estada del Puigdemont a Bèlgica, molts belgues el van considerar un polític de dretes perquè l'associaven amb el partit flamenc, un partit també sobiranista. Com si és veritat o... Pregunta això. Yo creo que no, o sea, de hecho, a ver, dentro del soberanismo flamenco hay muchas posturas y yo creo que si hay algo que ha hecho este año y medio es que la sociedad catalana se ha impregnado de temas que tal vez no estaban mayoritariamente asumidos, que son los derechos y libertades públicas. Los derechos fundamentales, todos los tenemos en la mente, pero hasta que no ves cómo te los violan, no los asumes como parte del ADN del tema. Y el presidente Puigdemont tiene relaciones en Bélgica con una cantidad de gente de todos los ámbitos. O sea, yo no creo que los belgas le vean como un hombre de derecha. Yo sí creo que la prensa española ha publicado que los belgas le ven como un hombre de derecha. Que son dos cosas distintas, ¿no? Més preguntes. Aquesta elabora aquí tota una cosa. Diu, s'acaba el judici farsa i són declarats culpables. Es planteja aquest escenari, que és el més probable. Es porta tota la causa d'Estrasburg i planteja dos escenaris. Un, encara són a la presó i per tant seria obligatori deixar-los en llibertat immediatament, és així. I dos, ja no són a la presó i com l'Otegi, com el cas de l'Otegi, i què passa aleshores? Alguna responsabilitat pel jutge, una multa, una inhabilitació? Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas, yo llevo muchos años diciéndolo, cuando Estrasburgo dicta una sentencia, dice, estimamos la demanda en contra del Reino de España. Y ahí te quedas. Tú puedes exigir una indemnización por normal o anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, pero no está previsto que puedas demandar o querellarte contra el juez por una prisión indebida. Bueno, no lo estaba. En Bélgica estamos haciendo cosas así. A grandes males, grandes soluciones. O sea, cuando uno no puede cambiar la realidad en un sitio, tiene que ir a otro sitio a buscar los elementos para empujar y cambiar esa realidad. Yo creo que lo que se está demostrando en todo este pleito global es que las herramientas están, lo que pasa es que no siempre están en la caja que dice España, pueden estar en la caja que dice Bélgica, en la caja que dice Escocia, en la caja que dice Suiza, y todas esas hay que unirlas y utilizarlas. Pero créeme que vamos a exigir responsabilidad, eso no te quepa la menor duda. Lo que pasa es que no lo vamos a hacer ni como ellos esperan ni donde ellos esperan. Ahí lo dejo. Algú pregunta sobre la decisió, s'ha dit avui que els presos polítics podrien recollir l'acte, ¿no? Diu, dejarlos obtener el nombramiento si son elegidos los encarcelados significará que Marchena afloja. En absoluto. Lo único que significaría es que se está respetando un criterio ya jurisprudencial que existe en el propio Tribunal Supremo. Incluso la Audiencia Nacional en su día también aplicó estos criterios, es que no pueden impedir ni deben impedir que recojan el acta. Que lo ha hecho, se ha hecho en el caso del Parlamento, sí, se ha hecho, es decir, el juez de Arena votó 3 veces, ustedes votaron una el 29, él votó 3 veces contra Puigdemont, contra Sánchez y contra Turull. Y yo creo que todos van a poder recoger su acta. Cosa distinta es desde dónde la recojan y cuál es el uso que pueden hacer, ¿no? ¿Y Quim Forn podrá presidir la mesa o no? Eso yo creo que no. ¿No? No. Yo creo que ahí van a aplicar el criterio de que, bueno, de que él está en prisión y por lo tanto es causa de fuerza mayor, que también lo prevé la ley, ¿no? No té nassos, que l'hagi tocat. No, lo que pasa es que, a ver, esas son las disfunciones, que no están las cosas intercomunicadas, es decir,
lo normal sería te meten preso, pues bueno, le avisan a Hacienda que estás preso, que no puedes pagar impuestos, le avisan al otro de esto. Bueno, esto no funciona así y pasan estas cosas que si no fueran trágicas, pues serían hasta para reírse, ¿no? També en alguna ocasió has dit que les defenses són una mica desafinades perquè els hi falta un director d'orquestra. Què vol dir això? Yo creo que sí, que en toda estrategia hay que tener un director de orquesta, es decir, todos son buenos músicos, pero cuando se les pone de conjunto, pues pueden desafinar o pueden no tocar la melodía más adecuada. Ahora, también puede que no sea así. Yo creo que nosotros hemos trabajado fuera, muy coordinados todos los de fuera, con la idea muy clara, y creo que nunca se ha visto una descoordinación. O sea, de hecho, en algunos momentos estábamos en Bélgica, Alemania, Escocia y Suiza, todos a una, y creo que eso también era un peso muy fuerte, ¿no? I com és que tota aquesta feina que heu fet a l'exili no s'ha acabat de posar, no, en el judici? Bueno, yo creo que todavía hay tiempo, pero debería introducirse en el juicio. Es decir, el juicio no puede terminar sin introducir Schleswig-Holstein, porque el otro día Felix von Grünberg, cuando lo trató de introducir, Marchena se puso serio inmediatamente. ¿Por qué? Porque él sabe que ese es el talón de Aquiles de todo el procedimiento. Entonces, antes de que termine el juicio, eso tiene que estar introducido sin duda. Gonzalo Boye, si hagués estat assegut amb les defenses, hagués estat expulsat. Bueno, yo no me han expulsado, no he entrado. No, però estic fent judici ficció. Si vostè, és a dir, si vols et canvio la pregunta per fer-la més. Haguessis actuat diferent o amb una mica més de contundència? Yo creo que cada niñito tiene su librito y este es un juicio de confrontación. Y creo que era un juicio en el que hay que salir a confrontar y hay que salir todos los días a sacarles de su casilla. Tu podries haver estat expulsat, potser? Tu has tingut judicis tensos. Claro, y suspendemos el juicio. Y suspendemos el juicio. Ahí tendría que valorar. Écheme. Pero si me echa, no sigue el juicio. Y si no me echa, seguimos en otra confrontación. Este es un juicio en el que se están confrontando dos modelos de interpretación del derecho. Uno democrático y otro el del Tribunal Supremo. Y en toda confrontación hay que hacerla visible. I si no, no hi ha confrontació. O sigui, podem dir que... Clar, jo quan veig el judici, parlo personalment, no hi veig que tota l'estona és disculpe, senyor Marchena, tot és com molt sumís, falta una mica de canya. A ver, los periodistas también son muy suyos, porque hay que estar en el estrado y hay que apretar el botón y hay que tener la confrontación. Pero si uno tiene las ideas claras, la razón está de nuestro lado. Por lo tanto, yo creo que no es tan difícil. Creo que el ser educado no tiene ningún problema, pero hay veces que hay que ponerse muy colorado. Clar. Però és que jo m'imagino, mira, que poden tenir un equip d'advocats, que un s'immoli i que la liï, i que es munti un pollaç d'allà i que l'acabin fent fora. Això és plantejable com a estratègia, no? Lo hemos hecho. Pero nadie se inmola si no es necesario. Si tú te pones firme, creo que hay situaciones en las cuales la gran ventaja de este juicio es que es totalmente público. Tot i que no en van deixar entrar observadors internacionals. Da lo mismo, se pueden conectar a la televisión. Lo que pasa adentro se va a saber. Y creo que hay momentos en que, cuando Marchena, por ejemplo, en alguna ocasión ha dicho algunas cosas a los abogados, yo ahí voy a hablar por mí. Yo esas cosas no las tolero. Y yo pensaba que usted era un juez imparcial. Una mica més d'aigua? Hay situaciones muy tensas, pero yo creo que hay cosas que no se pueden tolerar desde el último momento en que uno se pone la toga. I pot ser que hi hagi com una mica... Pot ser que amb tota la legitimitat del món els presos diguin no apreteu, que això acabi... No, y ojo, que los compañeros también están haciendo cosas súper interesantes. O sea, a ver, hay cosas que hay que tenerlas en la cabeza, bajarlas en el momento oportuno. Es decir, cada cual tiene su forma de hacer los juicios. Pero, por ejemplo, cuando Jordi van
y se ponen firmes con lo del vídeo y le tratan de dar vuelta, eso es mucho más que una cabezonería. Es que no es una cabezonería, es una técnica. Y Marchena se desespera. Y al comienzo él era empalagoso con los abogados, usted que es tan buen procesalista. Ahora ya está empezando en otro nivel. Bueno, todavía queda juicio, yo creo que todavía se puede llegar a una situación de mucha tensión y de verdad creo que la tensión que se produzca en la sala no afecta al resultado. És com el tema del català. Es va apretar prou per declarar en català o no? Però al final ningú ho fa. Bueno, en ese sentido yo creo que es una decisión personal, pero también creo que llegar a ese nivel de tensión que la tenían que asumir los acusados, eso me parece un error. Es decir, yo creo que ahí los acusados estaban lo justo porque ellos ya llevaban un nivel de tensión importante. A ver, si algo que tengan que hacer los abogados, lo hacemos. Pero es que esto, para ponerse firmes con eso, lo tenían que hacer los acusados que estaban más pendientes de lo que iban a declarar. Sí, mándalo. Canviem radicalment de tema, una pregunta més que ha arribat, és què pensa que Esquerra hagi anat contra Puigdemont en el tema de la delegació de vot? Una pregunta molt enfocada políticament, però sí que podem parlar de l'informe jurídic que va fer el lletrat major del Parlament, que mig donava la raó i que fins i tot es va dir que era un tret al peu, ho va dir el Cuevillas a la mateixa Carme Forcadell. Yo ahí me limito a decir lo que dijo Cuevillas. Es que no tengo nada que agregar porque lo dijo tal cual había que decirlo. La pregunta que t'hauran fet 1000 vegades i te la faig, també està escrita. ¿En cuántos años ve usted factible que Cataluña llegue a tener la independencia? Eso depende de ustedes en gran medida, pero yo no creo que sea una cuestión ni de meses, ni de días, ni de años. Es una cuestión, pero sí creo que es una cuestión que tengo una percepción, y lo digo viviendo en Madrid, de que es una cuestión ya imparable. Es decir, si no se cometen errores, creo que en España están dando por descontado que esto va a ser así. Más tarde o más temprano pueden haber pataleos, pueden haber esas situaciones, pero miren. Però doncs cal ampliar la base, no? Hem d'ampliar la base. Aquí no cabe nadie más. Eso de ampliar la base a mí me pone súper nervioso porque yo no sé si es la estructura o la base lo que hay que ampliar o lo que se pretende ampliar. En realidad, esta es una sociedad que está en marcha, es una sociedad que se puso en movimiento, una sociedad que se ha empoderado. Y te voy a decir una cosa, en mi opinión, y esto viene de antes de ser abogado, yo creo que cuando en una sociedad la gente de mediana edad para arriba toma una decisión, es casi imposible cambiarla. Y creo que si hacemos la media aquí, estamos fuera. No, es que creo que todos llegamos en un momento en la vida en que ya no comulgamos con ruedas de carreta o de molino, como dicen ustedes. Yo creo que eso es una cosa que no se está viendo. La otra que no se está viendo es que también hay muchos sectores. Esta no es una revolución de 4 perroflautas. Y eso es una realidad. Y eso, cuando las fuerzas productivas de un país toman una decisión y cogen una dirección, es muy complejo darle la vuelta. Y yo creo que además no se está haciendo por parte de España ningún esfuerzo para darle la vuelta, es simplemente para que choquemos y choquemos y choquemos, pero a la larga así no se va a conseguir nada. Ara que has dit, m'ha semblat molt rellevant, que des d'Espanya tenen clar que la independència acabarà passant. Una vez más, los periodistas me malinterpretan. Yo no he dicho que España tenga clara, sino que viéndolo desde España,
creo que la situación es irreconducible, irrevocable, cosa distinta es que los españoles lo tengan ya claro. Pero yo creo que la gente que piensa ya sabe que los errores que se vienen cometiendo, específicamente del 2005 en adelante, han generado tal desamor que ya es difícil vivir bajo el mismo techo. O sea, es una situación en que, mira, de verdad, creo que se cruzaron demasiadas barreras, demasiadas líneas rojas, i això lo hace irreconducible. El que conduïa cap a la pregunta de, normalment, quan el govern, algú, ho personifico perquè sigui més fàcil d'explicar, veu que perd alguna cosa, fa tot el que sigui per no perdre-ho. I si ells, o les estructures, o la gent que pensa i que està en llocs de poder veu que això és irreversible, ho estem veient en els discursos de Casado, de Albert Rivera, de l'aparició de Vox, ens hem d'esperar una repressió molt més forta? Yo creo que... Lo pitjor no ha arribat? Yo creo que básicamente, o sea, me has puesto ejemplos muy malos, porque, a ver, uno es un ignorante, el otro también, y el otro es que no llega ni a esa categoría. Entonces, de verdad, yo creo que estamos en una situación en que el extremismo de los planteamientos es solo un signo de la desesperación. Y esa desesperación tiene que ver con la incapacidad de comprender de qué va esto. O sea, si ustedes van por ahí y preguntan en Madrid, oye, ¿qué es un CDR? Dicen, eso es como la Cale Borroca. Sí, yo la otra vez estuve en un CDR dando una charla y creo que el más joven tenía 60. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Que no están entendiendo de qué va la historia y se están quedando en un eslogan que no tiene nada que ver con la realidad y de verdad son demasiado las líneas que se han cruzado. Claro, habrá gente que se conforma con decir, bueno, queremos una mejor autonomía, ¿vale? O queremos portarnos bien para ver si nos pasa tal cosa. Jo crec que aquesta etapa passó hace muchos años. Tu posaves, algun cop has posat l'exemple de que el capataz els pega tots, els que es porten bé i els que no. El negro bueno solo le pegaban un ratito después que al negro malo. Y en el fondo, cuando se llega a esa situación, yo creo que es apaga y vámonos, pero es como si fuera una relación de pareja, es decir, ya se ha roto la confianza, ya se ha roto el respeto. ¿Qué te queda? ¿Repartir la hipoteca? Es que es lo que estamos ya. O sea, yo lo veo así, ¿eh? Perquè nosaltres tenim el sou gros. Veremos. No? Ens pregunten aquí. El tema de la independència es pot materialitzar, a veure si ho entenc bé, fins que els grans poders econòmics diguin prou? És a dir, que necessitem que els grans lobbies facin les pressions perquè la independència sigui real? Yo eso no lo creo tanto porque la estructura económica de Cataluña es un poco distinta. O sea, la mayor parte son pequeñas y medianas empresas, el tejido empresarial aquí y es autosuficiente. De hecho, creo que el otro día veía un vídeo de Cayo Lara que quedaba clarísimo en el fondo. O sea, yo creo que si lo ves, sabes que esto no es un problema de la gran empresa, porque mira, el gran capital al día siguiente de la independencia va a estar aquí también. La Caixa, Banc Sabadell, tots aquests. Yo estoy hablando del gran capital. Sí, clar, però tenim empresaris que estan... Que tampoco se van a ir. O sea, si que, a ver, si yo puedo mover el domicilio, mira, el domicilio social, todo empresario sería feliz de moverlo a un paraíso fiscal, de producir aquí, pero no es eso la historia. Yo estoy convencido de que nadie va a huir y si hay una situación de independencia, créeme que aquí van a llegar muchas más empresas, pero muchísimas.
A ver, no es lo mismo ir a hacer una inversión en un sitio X que hacerla aquí, en el corazón de Europa, buena estructura, gente preparada, con idiomas, con esto, con buenos puertos, con lo otro. Eso no es un problema, yo creo que eso es más un fantasma que un problema. I una base militar dels Estats Units a Tortosa? Bueno, y hay una en Rota, ¿no? Y hay otra en Torrejón. Potser per... ¿Pero para qué? Chile, yo creo que, bueno, de hecho, a los países, mientras menos gasto militar tienen, mucho más repartido y bien está el dinero. S'ha dit que un dels estats aliats és Israel, això és veritat o no? No lo sé. El Yo en todo caso soy el abogado del Estado de Palestina. Exacte. Per anar acabant, perquè fa calor, és hora de sopar, et puc demanar la típica pregunta que me respondes con una palabra? Vale. O sigui, la primera que et vingui al cap. Carles Puigdemont? Líder. No me vale tarde. Tarde no, Toni Comín? Como dijo Jesulín de Ubrique, impuntual. Clara Ponsatí? Luchadora. Luchadora. Lluís Puig? Encantadora. Valtònic? Divertidísimo. Sí? És veritat que viu a la Casa de la República o no? ¿Antonio? Sí. ¿Pero cómo va a vivir en la casa de la República así un desordenado? No vive en su casa. Té su casa. El juez Marchena? Inteligente. ¿Ya ves? Home, està bé saber que és intel·ligent, perquè ens pensem que no ho és, tenim menys... O sigui, està bé no subestimar l'adversari. O sea, yo creo que no hay que descalificar al adversario y en este caso, valorarlo puede ser un error estratégico tremendo. Para mí, Marchena es uno de los mejores juristas que existen en el Estado, cosa distinta el uso que él hace del derecho, que discrepo al 100%, pero le conozco bien y es un gran jurista, y eso es lo que lo hace tremendamente complejo. Eso lo han dicho ustedes. Eso lo han dicho ustedes. Yo he dicho complejo el confrontarle sus tesis jurídicas. Pablo Llarena. APM. Lo voy a explicar. Es la asociación en la que él fue presidente y por la cual llegó al Tribunal Supremo. Creo que es el gran mérito que tiene. Oriol Junqueras. Inteligente. Xavier Melero. Muy inteligente. El Vandeneide. Muy valiente. El Pedro Sánchez. Suertudo. I el Mariano Rajoy? Extraño. I per acabar, el Tácito. Un mentiroso. Sí, per acabar, que realment són les 9:10, m'he reservat aquesta pregunta que és real, algú me l'ha escrit. Es, señor Boye, le veo hambriento, ¿quiere unas bravas? No, gracias. La gent que vulgui firmar, fem una cua ordenada, sisplau, perquè pugui firmar.